pero todavía no lo vamos a ver. Es tema más adelante porque tiene que ver con la cuantificación de las pensiones, al cual no hemos llegado. Me preguntaban del número de integrantes, 150, y que si un patrón podría incorporar a sus trabajadores en este esquema si tuviera 150 trabajadores o más. No, porque un patrón tiene que inscribirlos en el régimen obligatorio. No hemos visto el régimen obligatorio. Estamos viendo la parte voluntaria porque es la más corta. Ahorita vamos a ver el tema del régimen obligatorio. Si yo soy patrón y tengo 1 o 10 o 1000 empleados o los que sean, tengo que darlos de alta en el régimen obligatorio. Lo de renovación, que algunos no entendieron el tema de la renovación. Vengo y contrato mi seguro de salud para la familia por primera vez. Lo contrato ahorita en diciembre. Primer punto, ¿a partir de qué fecha surte efectos esa contratación? No a partir de hoy que contraté, sino del primero del primero del mes siguiente. El primero del mes siguiente sería 1 de enero. Entonces, si hago la contratación en diciembre, empieza a surtir efectos al mes siguiente, el primer día. Y me cubre un año por adelantado. Apunten ahí en su libreta. Me cubre del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero ¿cuándo debo hacer la renovación? Artículo 105. La renovación del aseguramiento, 105 del reglamento. La renovación del aseguramiento deberá efectuarse dentro de los 30 días naturales anteriores a la fecha del vencimiento del mismo. Dentro, no, cuidado, no es 30 días antes, es dentro de los 30 días naturales previos. Significa que yo tendría desde el 1 de diciembre, 2 en realidad, a más tardar el 31 de diciembre para hacer la renovación. Como buenos mexicanos siempre dejamos las cosas hasta el último día. El 31 de diciembre no van a encontrar abierto, pero ni la fotocopiadora. Y si ya no renovaron el 31 de diciembre y van el 1, 2, 3 de enero, ya es una renovación extemporánea. Y al ser una renovación extemporánea, vuelven a empezar de ceros los catálogos de restricciones médicas. Imagínense que se tardaron 3 años en tener una cobertura completa, ¿sí? Y por un error de no hacer la renovación a tiempo, vuelven a empezar de nuevo de ceros, ¿sí? No es nada más avisar que quieren hacer la renovación, es avisar y pagar, Alan. El proceso se hace de la mano, ¿sí? Yo llego y les digo, mi seguro de salud para la familia vence en 15 días. Aquí está mi alta, mi contrato, mi pago, mi carnet. ¿Ok? Les vuelven a hacer otros formatos, van al banco, pagan y les renuevan esos formatos de alta. ¿Sí? Que si recomiendo contratar este seguro, imagínense, si no tiene ningún tipo de cobertura, este es el único mecanismo que tienen para conservar un servicio médico de mediana eficiencia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dice mi tocayo. ¿Qué pasa si se contrata el seguro para familia en otro mes que no sea diciembre, ejemplo, febrero? No es año calendario, es año aniversario. Ahorita estoy ocupando diciembre porque estamos en diciembre, pero si ahorita estuviéramos en mayo, pago ahorita en mayo, surte efectos a partir de junio y cubre del 1 de junio de este año al 31 de mayo del año que mayo tiene enero, febrero, marzo, abril, mayo, 31. Al 31 de mayo del año siguiente tendría que ser la contratación dentro de los 30 días naturales previos al vencimiento. ¿Sí? Es benévolo a final de cuentas, sí. Me pueden esperar para que lo respeten. Esa pregunta que hace Ángel de derechos adquiridos, pero más enfocado al tema de temas preexistentes, cuidado. Si tengo una enfermedad preexistente que ya me estaba cubriendo el seguro social, pues córranle a contratar este servicio porque no les aplican las restricciones del 82 al 85. Una persona que tiene un tema de asistencia médica periódica, reiterada,
temas preexistentes, problemas cardíacos, diabetes, etcétera. Todo este tipo de padecimientos que implica coberturas médicas permanentes, urge ir a contratar el seguro de salud para la familia porque logran una cobertura igual a la que tenían empleados. Sé que cuando hacemos un cómputo, por ejemplo, de 25,500 para una familia, se les hace caro. Con 25,500, ¿ustedes creen que van a pagar un seguro privado? ¿Un seguro de gastos médicos mayores? Ni de broma. Y menos les van a cubrir los temas preexistentes. Los hospitales son hoteles muy caros. 25,000 pesos se los chutan en un pestañeo. Me quejo de que es muy caro, de que ha incrementado el costo de manera potencial, porque en realidad es un abuso. El incremento del costo ha sido brutal. Pero aún los 25,500, hagan la operación. Tomen sus calculadoras que sé que todos tienen, ¿sí? Porque ustedes no saben, pero esto es como un Big Brother. Aquí tengo una cámara donde veo a los 1,000 que están hoy conectados. No es cierto, si con trabajo leo el chat. Los 922 que están conectados. Tomen 25,500, divídanlo entre 4, da 6,375 por persona. Divídanlo entre 12 para sacar el costo mensual. 531 pesos. Con 531 pesos al mes no pagan ni siquiera una consulta de un especialista. Entonces sí me quejo, es muy caro. Muy caro comparado a lo que costaba antes. También me queda claro que era muy barato, pero se me atora el tema de un incremento de un 500-600%. Es una grosería, ¿sí? Pero aún esos costos, con ese dinero no pagan una consulta con un especialista al mes. Ya no hablemos de medicamentos, hospitales, cirugías. Ahora, si yo venía empleado, lo contrato dentro de los 45 días hábiles posteriores a la baja y con esto logro que no me apliquen restricciones médicas, pues bueno, vamos en caballo de Hacienda. O sea, una persona que tenga garantía del servicio médico al 100% por 25,000 pesos, él y su familia, lo veo bastante congruente, bastante decente. Pero se me atora el tema de los costos, eso me sigue atorando. Me preguntó alguien más que no entendía eso de los 30 días y de los 45 días. Dice, no entendí eso de que renueves 30 días y a qué se refieren los 45 días. Ok. Los 30 días naturales son el límite que tengo previo al vencimiento para renovarlo. ¿Sí? Yo ya lo contraté, lo tuve un año, quiero renovarlo. Hay que hacerlo 30 días naturales previos al vencimiento. El de 45 días, del que les hice mención, recuerden, artículo 105, es si yo estuve empleado con un patrón en el régimen obligatorio, o en general, si yo estuve en el régimen obligatorio y hago la contratación dentro de los 45 días hábiles posteriores a la baja, no me aplican catálogos de restricciones médicas. Son dos cosas diferentes. Uno es la renovación y otra es el término que tengo para contratarlo sin restricciones. De hecho, cuando una persona va a contratar este servicio médico por primera vez, les entregan unos carnets y estos carnets tienen unos sellos. Los sellos pueden decir sin restricciones o con restricciones. Con restricciones es cuando lo contrato por primera vez. Sin restricciones es cuando vengo de una relación de trabajo donde estuve en el régimen obligatorio, estuve por lo menos un año y la renovación la hago dentro de los 45 días hábiles posteriores a la baja. ¿Vale? Muy bien, son las preguntas que más o menos rescaté. Ahorita hay muchas. ¿Es deducible? No.
¿Conviene tener los dos? Yo los tengo, Manuel. Yo tendría los dos. Salí de estar con un patrón, ¿sí? Me dieron de baja, me corrieron, lo que quieran. Y tengo mi seguro de gastos médicos mayores. ¿Para qué contrato el seguro de salud para la familia? Lo tengo como una red de emergencia aquí abajo. Recuerden que los seguros particulares, los seguros de gastos médicos mayores, su función no es dar salud. Su función es vender pólizas. Y cada vez la cobertura de esas pólizas son más complicadas, más reticentes. Tenemos el tema de los deducibles, los coaseguros. O yo no sé si el año que entra lo voy a poder pagar de nuevo. ¿Sí? Ojo, Mónica, estoy hablando de que al mismo tiempo tenga un seguro de salud para la familia y un seguro particular, un seguro de gastos médicos mayores. No estoy hablando de que al mismo tiempo una persona tenga un seguro de salud para la familia y esté inscrito en el régimen obligatorio porque son incompatibles. Entonces, repito, yo los tengo, ya han de haber dicho, dijo que no se podía y usted los tiene. Bueno, es que uno tiene sus mañas, no es cierto. Una persona puede tener al mismo tiempo un seguro de gastos médicos mayores y un seguro de salud para la familia. Si el año que entra yo ya no puedo pagar el seguro de salud para la familia, el seguro de gastos médicos mayores, que es el caro, tengo aquí abajo una red de emergencia que es mi seguro de salud para la familia. En cambio, si no lo contrato hoy y el año que entra ya no tengo para pagar el particular, el privado, y quiero contratar el del IMSS, ¿qué pasa? ¿Qué me van a aplicar? ¿Qué me van a aplicar en ese momento? Restricciones. Entonces, mucho cuidado por no hacer una contratación a tiempo. Pueden estar asumiendo riesgos muy importantes el día de mañana. ¿Sale? Muy bien, vamos a seguir con la presentación. Sigo tratando de seguir las preguntas, pero... Ok. Vamos ahorita a regresar. En el ISSSTE hay una figura similar para servicio médico. Fíjate que no sé, Ricardo. Sé que hay una figura similar para aportaciones voluntarias, pero el tema de servicio médico no estoy seguro. Se los investigo. Perdón, a veces no me sé todas las respuestas. Recuerden que estamos viendo, voy a revisar láminas anteriores, que hay dos regímenes de seguridad social. Uno es obligatorio, otro es voluntario. Dentro del voluntario hemos hablado del facultativo, del adicional. Acabamos de hablar de todos los seguros, acabamos de hablar del seguro de salud para la familia. Nos falta hablar ahorita de la incorporación voluntaria. Sí, ya sé que dice obligatorio. Es que hoy modifiqué estas láminas porque ya les dije que me gusta andar metiéndoles cosas nuevas y se me olvidó cambiar el encabezado. Lo voy a cambiar en la que les voy a entregar, no se me preocupen. Nos hace falta ver lo que es la incorporación voluntaria, artículo 13 de la Ley del Seguro Social. Voy a abrir aquí un paréntesis. Este artículo 13 lo vamos a dejar al final, que seguramente va a ser para la siguiente clase. Y quiero que empecemos a avanzar en el régimen obligatorio, que es el primer supuesto. Entonces, nada más les pido que no se me confundan porque estoy dejando un tema sin ver en el tema voluntario, que es la incorporación, artículo 13. Dependiendo cómo avancemos ahorita, a ver si al final lo empezamos a mencionar, pero no quiero ver el artículo 13 porque me falta agregarles en esta presentación unas láminas sobre las coberturas del artículo 13. Entonces no quiero verlo incompleto. Entonces, espero que no les ocasione confusión. Vamos a dejar ahí en puntos suspensivos la incorporación voluntaria y vamos a continuar con el régimen obligatorio que no lo hemos analizado. ¿Sí? Sí, Ariadna, se pueden tener los dos. Ahorita lo platicaremos. Muy bien. Ok, vamos a empezar a analizar el régimen obligatorio. Como su nombre lo dice, el régimen obligatorio es impositivo, imperativo, no es opcional.
Los patrones no tienen ninguna alternativa para no cumplir el régimen obligatorio. El régimen obligatorio está regulado en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y el artículo 12 de la Ley del Seguro Social señala cuáles son los supuestos de incorporación a este esquema. El primero es relación de trabajo. El segundo es socios de cooperativas. El tercero es, déjenme ver, no hay inconformidad. No entendí, Alejandro. No sé si hablarás de inconformidad o de incompatibilidad. Bueno, ya me volverán a preguntar. Si se refiere a que si no hay incompatibilidad entre el seguro de salud para la familia y la continuación voluntaria, no hay incompatibilidad. Volvemos a los supuestos. Primer supuesto, relación de trabajo. Segundo, socios de cooperativas. Tercero, por decreto emitido por el Ejecutivo. Cuarto, trabajadoras del hogar, que es de reciente incorporación este segmento. Quinto, continuación voluntaria del régimen obligatorio. Que no les genere confusión. En el quinto supuesto, el nombre de voluntario. Sí es potestad de los trabajadores contratarlos, pero entran dentro del régimen obligatorio. ¿Sale? Vamos a ver cada uno de ellos. Como lo vimos al final de la clase anterior, el ser sujeto del régimen obligatorio implica cotizar en las 5 ramas de aseguramiento y ser derechohabientes de todas ellas. ¿Cuáles son las 5 ramas de aseguramiento? Riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Quinto, guarderías y prestaciones sociales. Reitero, son beneficiarios de las 5 ramas de aseguramiento, que son riesgos de trabajo, invalidez y vida, en orden, riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales. Estas están señaladas en el artículo 11 de la Ley del Seguro Social. Recuerden que la Ley del 73 no existían estas 5 ramas, eran 4 que se llamaban riesgos de trabajo, ahí son idénticas, enfermedad y maternidad, también es idéntica, IBCM, invalidez, vejez, cesantía y muerte. RCB, lo repito, Danilo, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Con que apunten que el fundamento es el artículo 11, ahí encuentran las ramas, no tienen problema. Entonces, repito, Ley del 73 eran riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez, vejez, cesantía y muerte. Eso significa IBCM, invalidez, vejez, cesantía y muerte. Y una vez vamos a modificarlo para que no tengamos conflictos. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. IBSM, invalidez, vejez, cesantía y muerte. Listo. Ya no tenemos problema. Y cuarto, guarderías y prestaciones sociales. Es importante que ubiquemos las ramas de aseguramiento porque después vamos a ver compatibilidades. En las 2 leyes hay pensiones de viudez, Juan Carlos. Viene en la ley del 97 en el capítulo de vida y en la ley del 73 en las pensiones por muerte. ¿Ok? Cesantía y cesantía en edad avanzada es lo mismo. ¿Sí?
Nada más que abajo, perdón, me dio flojera escribir el nombre completo. El nombre completo es cesantía en edad avanzada. Muy bien. Vamos a ver los supuestos de aseguramiento. En los supuestos de aseguramiento, el primero, por excelencia, es resultado de una relación de trabajo. El primer supuesto que da origen a ser afiliable al régimen obligatorio es una relación de trabajo. Repito, la ley del 73, no sé el artículo, pero como siempre tengo aquí abiertas mis leyes del Seguro Social, rápidamente se las puedo encontrar. Veamos. Seguridad Social. Además, déjenme mover el chat. Semana, salario. Si les aparece ahí mi página de Amazon, es que estaba comprando un casco para la bici. Espérenme. ¿Dónde está mi ley del Seguro Social? No, esta no es. No, va a ser más rápido que ustedes me la encuentren. Esta es la del 2005. No, ahí échense un clavado. Debe ser por ahí 2010, perdón, el artículo 10-11. ¿Sí? Sitio, incorporación, semanas, ley 2005. No sé la puta. Bueno, ahorita la ley Seguro Social 1973. Vamos a abrirla de una vez. Y así nos quitamos de dudas. Y aquí está. Artículo 11. Sí, es la misma. Es el artículo 11. Muy bien, seguimos. Entonces, ¿dónde está la presentación? Aquí está. El primer supuesto, ya ahí me lo transcribieron, muchas gracias. Pero ese es el de la ley vigente. En la ley anterior, recuerden que eran 4 ramas, y después, en una reforma del 92, se agregó una 5ª rama que era retiro. Antes retiro no existía, en el 92 crearon el tema del SAR. Entonces, repito, el aseguramiento por excelencia está regulado en el artículo 12, fracción primera, y habla de una relación de trabajo. Reitero que se llama régimen obligatorio porque no es opcional. Cuando hay una relación de trabajo, el patrón tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores. No es optativo, no es el seguro. Asociamos que el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores, ya sea directamente o ya como intermediario. Trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un servicio personal, subordinado y remunerado, en tanto que trabajo es toda actividad humana, intelectual o material desarrollada independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión u oficio. Luego entonces entenderemos como relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario en la inteligencia que la prestación de un trabajo produce los mismos efectos jurídicos que un contrato de trabajo. ¿Sí? El tema que manejan ahí de incongruencia estoy totalmente de acuerdo, porque es súper curioso cómo llega el auditor, el ejecutor o el ente que me va a requerir por parte del IMSS o Infonavit de que cumpla mis obligaciones y viene y me señala que las personas que tengo, por ejemplo, por honorarios, no son por honorarios, son en realidad sujetos de una relación de trabajo. Y si ustedes les preguntan a ellos bajo qué esquema de contratación están
incorporados al Seguro Social, todos les van a decir que están por honorarios. Entonces está eso de risa loca, ¿sí? Pero eso ocurre en la realidad. Seguimos. Luego entonces entenderemos como relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, reitero, a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario, en la inteligencia que la prestación de un trabajo produce los mismos efectos jurídicos que un contrato. En este orden de ideas podemos comprender a los que se encuentran en los conceptos clásicos de la relación de trabajo, los trabajadores, digamos, normales o comunes, como aquellos que podríamos llamar trabajos especiales o un tanto atípicos, como, mencionando algunos, agentes de ventas, agentes viajeros, autotransportistas, agentes de comercio o de seguros, comisionistas, profesionistas, subordinados, profesores por asignatura o de tiempo parcial y otros análogos. Vamos a ver un poco más adelante modalidades y excepciones del aseguramiento, ¿sí? Con relación al elemento básico y primordial de la relación de trabajo, que es la subordinación, ya previamente y hace muchos años la Corte ha determinado qué se entenderá por subordinación y en términos generales señala que es el poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio. El poder de mando le corresponde al patrón y el deber de obediencia al trabajador. Podríamos tener un libro completo sobre el tema de subordinación, pero bueno, tenemos 70 y tantas horas de clase, por lo cual simplemente mencionaremos la definición. Obviamente que la subordinación va directamente relacionada con la actividad contratada, con el fin lícito de la actividad, etc. Los nombres que se nos ocurre darles a la figura: contrato por honorarios, asimilables a sueldo, profesionista independiente, comisionista mercantil, el nombre que quieran, no tiene mayor trascendencia porque tenemos que ir a la naturaleza de la prestación del servicio que se realiza. Seguimos, por ende, la relación de trabajo, e inclusive la presunción de la relación de trabajo en términos del artículo 21, que ahí transcribo, es la fuente generadora de la afiliación al régimen obligatorio. ¿Sí? Hubo una adición importante que se realizó en la reforma de la Ley del Seguro Social de diciembre del 2001, donde agregó, además, ahorita respondo la pregunta. Entonces, reforma de diciembre del 2001, hubo una adición importante donde agregó, además de las personas físicas y morales, a las unidades económicas sin personalidad jurídica. Si buscamos definiciones de unidad económica sin personalidad jurídica, aún desglosando el concepto no las encontramos. Tenemos que ir a analizar a qué se refería el Seguro Social al hacer mención de estas unidades económicas. Encuentran una explicación amplia en el libro de Ángel Guillermo Ruiz Moreno, en las páginas por ahí del 370 en adelante de su libro, pero en síntesis señalamos que son conglomerados de personas que en virtud de la causa que los une, difícilmente podrían ser considerados como sujetos obligados en lo individual. Ejemplo: fideicomisos, condominios, copropiedades, asociaciones en participación, sucesiones y en general unidades económicas sin personalidad jurídica plena que por alguna circunstancia especial tengan empleados subordinados a su servicio o bajo su orden, ya sea de manera permanente o eventuales. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver modalidades y excepciones al régimen obligatorio. Parecería muy sencillo partir de la definición y decir, bueno, la definición señala que, de acuerdo al artículo 12, fracción primera, todos los sujetos
de una relación de trabajo son afiliables al Seguro Social. ¿Cuándo encuentro una relación de trabajo? Cuando hay un trabajo personal, remunerado y subordinado. ¿Ok? Súper fácil, súper sencilla la definición. ¿Ok? Vamos a poner complicaciones en el procedimiento o en el tema. Primero, gerentes, directores o administradores de empresas. Estamos hablando de personas que tienen puestos directivos en una empresa, los puestos de mayor relevancia en una negociación o empresa. El hecho de que yo tenga el puesto más importante en la empresa, director general, CEO, vicepresidente, etcétera, ese cargo me excluye de reunir los elementos de una relación de trabajo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengas ese tipo de cargos de mayor responsabilidad no te coloca en una situación diferente a los supuestos del artículo 2021. Al final del día, realizas un trabajo personal, remunerado y subordinado. En este primer supuesto que les acabo de marcar, no hay ninguna excepción. ¿Sale? Régimen obligatorio. ¿Qué dije? ¿Dije alguna barbaridad? Porque veo que me ponen régimen obligatorio. ¿Qué significa RO? Sí, régimen obligatorio. Ahora, segundo supuesto, presidentes del Consejo de Administración o administrador único. Antes de entrar al supuesto, vamos a perfilar a qué nos referimos. El presidente del Consejo de Administración, ¿quién es el administrador único? Las personas morales, cualquier denominación que le quieran dar, SADCB, SDRLMI. A ver, perdón, un segundo. Voy a poner el micrófono. Perdón. Una persona moral, con las siglas que ustedes quieran, SADCB, SDRLMI, la que gusten. En su órgano de dirección de gobierno, tienen dos formas de constituirse normalmente: administrador único o presidentes o consejo de administración. Vamos a suponer que todos los que estamos hoy en esta plática, los 1000, bueno, creo que no se conectaron los 1000, los 900 y tantos que están hoy, ya no veo cuántos, 932 que hoy están en clase, hacemos una sociedad, una SADCB. ¿Ok? Para el gobierno de nuestra sociedad decidimos que uno de ellos, Dulce María, que es la última que escribió, que no escuchó lo anterior, Dulce María Gómez Molina, que está aquí participando, todos votamos para que ella sea la presidenta la administradora única de nuestra sociedad. Pues más, decidimos que queremos hacer esto muy democrático y en lugar de hacer un administrador único, vamos a hacer un consejo de administración donde Ana Gabriela Bañuelos va a ser la presidenta, Alejandro Conde va a ser primer vicepresidente, Irlanda segundo vicepresidente, Jesús Ramírez secretario, Dulce María tesorera. Ni modo, Dulce, te tocó pasar de administradora única a tesorera. En ambos casos es la forma en que se va a gobernar nuestra persona moral. En una designamos un consejo de administración, en otra un administrador único. ¿Ok? Vamos a analizar si esas figuras pueden ser afiliables al Seguro Social. Y para eso vamos a sacar nuestra pizarra, porque ya saben que yo tengo dotes de artista y entonces me quiero poner a dibujar. Listo, ¿ya tienen ahí a la vista el pizarrón? Muy bien. ¿Sí? Siempre me cuesta trabajo hacer monitos, pero vamos a hacer monitos. Ok. A ver cómo vamos ahí.
quedando medio feo, ¿verdad? Pero bueno, soy abogado, ya sabe. Ahí va, ahí va. ¿Ya? ¿Todos ven mi persona moral? Muy bien. Una persona moral, al igual que una persona, sí, parece de Minecraft. Una persona moral, al igual que cualquier sujeto, por una ficción jurídica, es como si fuera una persona. ¿Sí? Esta empresa, vamos a pensar que se dedique a producción de vacunas, ahorita que está de moda. Entonces, tiene dos manitas, que es el área de producción, se encargan de producir las vacunas. Tiene dos piecitos, que es el área de transportes. Tiene dos ojitos, que es el área de vigilancia. Tiene una boquita, que es el área de comunicación, y así sucesivamente. Esta persona moral, por una ficción jurídica, tiene aquí arriba, ponerlo acá. No, ese no me gustó. Vamos a poner este. Tiene aquí arriba un cerebro. Este cerebro es el que da órdenes, el que da instrucciones. Y ese cerebro recae en el presidente del Consejo de Administración o en el administrador único. Todos los 1000 que hoy estamos aquí conformamos esa sociedad, ese ente. Pero los 1000 no somos la voluntad de la persona moral. Imagínense que hoy tengo que correr a alguien y que les tenga que preguntar a los 1000, oye, ¿lo puedo correr? No, pues de aquí a que acabo de preguntarles a los 1000, ya hizo antigüedad y ya se pensionó. ¿Sí? Entonces, la representación, el cerebro, la voluntad de esa persona moral recae en el presidente del Consejo de Administración o en el administrador único. ¿Sale? Vamos a suponer que nosotros no sabemos mucho de seguridad social y decidimos que el administrador único, que es Dulce, pues sea la directora general de la empresa. Pues, ¿quién mejor que un socio sea el que dirija la empresa? Va a tener un interés muy importante en que esa empresa funcione, que sea productiva, que trabaje bien, porque es socia de esa empresa. Tiene un interés de que esto funcione. Muy bien. La hacemos directora general. Ese administrador único, en su calidad de directora general, Dulce, en su calidad de directora general de la empresa, reúne todos los elementos de una relación de trabajo. Vamos a analizarlo. ¿Puede realizar un trabajo personal? Palomita. ¿Están de acuerdo? Va ella todos los días, abre, cierra el changarro, es la primera en que llega, la última que se va, etc. ¿Sí? Siguiente supuesto, ¿puede tener una remuneración? Sí. Y una buena remuneración. Es la directora general, le vamos a pagar muy alto. ¿Sale? ¿Puede subordinarse? No puede subordinarse. ¿Por qué no se puede subordinar? Porque ella es la que representa la voluntad de esa persona moral. Y esa figura recae tanto en el administrador único como en el presidente del Consejo de Administración. Ella es la voluntad de esa persona moral y no se puede autosubordinar, aunque me dijeran que tiene personalidad múltiple. Eso no aplica. Ella no se puede autosubordinar, ella es la voluntad. Ella no tiene que preguntar qué hacer en la empresa. Imagínense, está trabajando en su oficina y lo que les decía,
quiere correr a su secretaria porque ya van 5 días que llega tarde. Ella tiene que levantar el teléfono y preguntarle a todos los socios si están de acuerdo en correrla o no. No. Ella, al representar la voluntad de la persona moral, no puede autosubordinarse. Y es un tema ya de explorado derecho, ¿sí? Les voy a encargar ahí de tarea no supervisada, que busquen jurisprudencias. Hay varios años, desde hace ya varios años está señalado en jurisprudencia que el presidente del Consejo de Administración y el administrador único no pueden ser sujetos de subordinación. Y el reclamo reiterado, que lo pone ahí Mónica, me dice, bueno, es que el administrador único y el presidente del Consejo de Administración se rinden cuentas a los socios. Sí, rinden cuentas a los socios referentes a la operación, inversiones, rendimientos, productividad de esa empresa, pues en una asamblea que realizarán una vez al año, cada 2 años, pero eso no significa una subordinación. Luego entonces, reitero, el presidente del Consejo de Administración, el administrador único, no pueden ser sujetos del régimen obligatorio, ¿sí? De repente se escuchan un ladrido, no se espanten, es mi perra, que yo creo que hay un gato allá afuera y está echándole bronca. Muy bien. Entonces, volviendo a la presentación original. El presidente del Consejo de Administración y el administrador único no pueden ser sujetos de una relación de trabajo. Luego, entonces, no pueden ser afiliables al Seguro Social. Mucho cuidado, no estoy hablando de los socios. Un socio puede ser socio y puede ser afiliable al Seguro Social, ¿sí? Un socio sí puede ser el director general, el director de recursos humanos, etcétera. Quien no puede cumplir esa función es el administrador único y el presidente del Consejo de Administración, e inclusive, el dato se los tengo para la siguiente clase, hay jurisprudencia que señala que los miembros del Consejo de Administración no pueden ser afiliados, situación con la cual yo no concuerdo. Mi opinión es que el único que no puede ser sujeto del régimen obligatorio es el presidente del Consejo de Administración. Y entonces me preguntan cuál sería la forma para que estas personas coticen. Incorporación voluntaria, que todavía no lo hemos visto, ¿sí? Entonces, aclarando este punto, el presidente del Consejo de Administración y el administrador único no pueden ser sujetos del régimen obligatorio. Y tenemos, importante, menudo problema, porque es súper frecuente que en México el administrador único y el presidente del Consejo de Administración sean empleados de su propio registro, ¿sí? Es súper común. El problema es que ustedes creen que el Seguro Social les rechaza estas afiliaciones. No le rechaza estas afiliaciones. Muchas veces a sabiendas de que están cotizando de manera incorrecta. Muchas veces el Seguro Social sabe que es el administrador único, sabe que es el presidente del Consejo de Administración. ¿Por qué? Pues porque ahí en los expedientes del Seguro Social, ¿qué hay para que se hubiera aperturado esa empresa, ese registro patronal? Es una copia del acta de asamblea, una copia del poder notarial, del acta constitutiva, de las actas de asamblea, donde señala
que él es el presidente del Consejo de Administración, ¿no? Él es el administrador único, ¿sí? Para que no haya confusiones, Alejandro. Una cosa es, en un deber ser, un presidente del Consejo de Administración o un administrador único no debe de cotizar en su propio registro. Ahora vamos al plano de la realidad. Es muy común que el presidente del Consejo de Administración o el administrador único cotice en su propia empresa. Es muy común. Les pongo un ejemplo. Ahorita vamos a ver cooperativas. Es siguiente supuesto, ¿sí? Porque ahí no hay presidentes, hay socios cooperativistas. Entonces, les pongo un ejemplo. El otro día fui con una empresa que se llama impresos, no, multifuncionales Burmester, ¿sí? Es una persona moral. Y el dueño de la empresa es un alemán, y adivinen cómo se apellida, Burmester, ¿sí? Entonces no necesitas en el IMSS tener un nivel muy alto de deducción y lógica para suponer que si la empresa se llama Impresiones Burmester y el dueño, y el que está como director general se apellida Burmester, presumas pues, de que es su propia empresa. Y sí, él era el administrador único de su empresa, llevaba cotizando al Seguro Social 50 años, era un señor como de 80 y tantos años de edad. Me citaron una junta para que viéramos el tema de su pensión. Entonces, cuando llegué y vi que en la puerta decía Empresas Burmester y que me citaron con el señor Burmester, pues bueno, ya se imaginarán qué es lo que primero que pregunté. Les dije, a ver, necesito ver el acta constitutiva y los poderes. ¿Y quién era el presidente, perdón, el administrador único? El señor Burmester, que en ese momento estaba sentado en la mesa de la sala de juntas conmigo, con el director de recursos humanos y con él. Y entonces, lo primero que les dije es, oigan, es que hay un pequeño problema. Y ese pequeño problema es de que llevan 50 años cotizando mal. Y en ese momento el señor Burmester empezó a poner ojos como de plato. Dice, ¿cómo que estamos cotizando mal? Le dije, pues sí, usted no puede cotizar en su empresa. Y me volteaba a ver como diciendo, ¿y por qué en 50 años nadie me ha venido a decir eso? Al lado estaba el de recursos humanos y yo lo veía con cara de que lo iban a correr saliendo de la junta. ¿Sí? Sí, le dije, en efecto, usted no puede cotizar en su propio registro. ¿Y cómo es que el Seguro Social me haya aceptado esa afiliación? Pues muy fácil, porque estamos en la época de las vacas gordas para el Seguro Social. ¿Ustedes creen que el señor Burmester sabía, dejen que haya ido al IMSS a recibir servicio médico, ¿ustedes creen que sabía qué clínica le tocaba? En su vida se había parado en el Seguro Social, nunca se había parado en el Seguro Social. ¿Sí? Entonces el Seguro Social está en la época feliz en la que está cobrando cuotas. ¿Cuál es el momento en el cual se va a poner técnico a revisar para ver si de pura casualidad este pobre hombre que lleva 50 años pagando cuotas en salarios topados, lo cual ha representado un desgaste muy importante de dinero, se va a poner a revisar si está cotizando bien o mal, pues cuando se pensione, ¿sí? Al que me puso que se jubile un punto menos en el examen, Irlanda, ya te caché, te voy a apuntar aquí en mi lista negra, Irlanda, un punto menos. Se pensione, no se jubile, ¿sí? ¿Ven cómo sí alcanzo a pescar las preguntas? No todas, pero las que me convienen. Entonces, el Seguro Social se va a poner técnico en el momento en que llegue el señor Burmester muy contento al área de ventanilla de prestaciones económicas y quiera su pensión. Y en ese momento le va a decir, oiga, señor Burmester, creo que tenemos un pequeño problema, porque hace 50 años, sacas el sugar que está... Muy perfecto. Sí. Hace 50 años, usted empezó a cotizar mal y por una extraña razón se me olvidó avisarle hace 50 años que estaba cotizando de manera incorrecta. Y bueno, pues lo que va a ocurrir es que no le vamos a reconocer sus semanas ni su salario y como bueno, sería una incorporación voluntaria, lo vamos a emigrar a
al artículo 13, fracción tal, y solamente le vamos a reconocer una pensión de salario mínimo, si es que le reconocemos una pensión. ¿Esto ocurre en la realidad? Sí. Y es un tema muy grave. Si ustedes me preguntaran hace 8 o 10 años con qué frecuencia el Seguro Social detectaba que yo era patrón y empleado de mi propio registro, yo les diría que de cada 10 casos detectaba 2, detectaba 3. Si hoy me preguntan de cada 10 casos cuántos detecta el Seguro Social, yo les podría decir que detecta 7, detecta 8. Porque ahora ya hay mejores cruces de información entre el Seguro Social y Hacienda y el Infonavit, etcétera. Entonces es más sencillo que el Seguro Social detecte estas situaciones. Ahora, una cosa es que yo venga con el señor Burmester o con quien sea y le diga, ¿sabes qué? Has cotizado de manera incorrecta. Y otra cosa muy diferente es que no tenga yo una estrategia para que en un juicio pueda tratar de revertir esta situación. Pero debemos encontrar que hay dos universos totalmente diferentes. Uno, de cuáles son las recomendaciones que yo les hago a mis clientes, y otra es cuáles son las acciones correctivas o que debo realizar para enmendar errores de mis clientes. Si el señor Burmester hoy tuviera 40 años de edad, pues yo lo que le diría es, quítate de problemas, deja de cotizar en tu propio registro, cotiza con un tercero con el cual no estés vinculado y sigue cotizando en una empresa donde no tengas ninguna relación para que puedas el día de mañana generar un derecho a pensión. Pero eso lo puedo hacer cuando tengo suficiente tiempo para hacer una composición de su planeación. Pero el pobre señor Burmester, que tiene 70 y tantos años, 80, ¿ustedes creen que lo voy a poner a cotizar 6, 7 años más para poder corregir lo que hizo mal en toda su vida laboral? Pues no hay manera. Aquí, en estos casos donde ya los derechos a pensión se tienen que ejercer de manera inminente, lo que tenemos que hacer es ir al IMSS, solicitar una pensión y esperar la respuesta, que muy probablemente la respuesta sea que no tiene derecho a una pensión. En contra de esa negativa de pensión, ¿cuáles son las acciones legales que podemos emprender? Al de recursos humanos lo corrieron. Sí. En contra de esa negativa de pensión tenemos dos opciones. Uno, recurso de inconformidad, como lo pone ahí Mario, que es un juicio administrativo ante el propio Seguro Social. Y de una vez les digo, es ocioso. ¿Por qué es ocioso? Pues porque el Seguro Social lo único que va a hacer es confirmar la resolución de negativa, no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, en términos del artículo 292, donde señala que es optativo el juicio laboral o el recurso de inconformidad, cuidado con los que me están poniendo temas de nulidad. En una negativa de pensión, si el que está recurriendo es el trabajador, el pensionado, el beneficiario, las opciones son inconformidad o juicio laboral. Cuando el acto definitivo perjudica al patrón, al sujeto obligado, es recurso de inconformidad o juicio de nulidad. Aquí, en su calidad de empleado, aunque cotizó mal, pero en su calidad de empleado de esa empresa, la negativa de pensión en su calidad de beneficiario, de derechohabiente, es o juicio laboral o recurso de inconformidad. Repito, para los que se me perdieron. Un acto definitivo, que tenemos un capítulo completo que vamos a ver en las últimas clases de recurso de inconformidad, vamos a ver qué son actos definitivos, vamos a hacer ejemplos. Pero ahorita, para atender el caso del señor Burmester, aclaro, una resolución de negativa de pensión es un acto definitivo. Si el señor Burmester va al IMSS
pide una pensión y se la niegan, esa negativa es un acto definitivo. Hasta ahí vamos todos en el mismo camino. Artículo 292 de la Ley del Seguro Social dice, vamos a leerlo de una vez de manera textual para que no andemos inventando. Perdón, 294. No dije nada. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, consideren impugnable algún acto definitivo del IMSS, podrán recurrir en inconformidad en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente. Artículo 295. Tramitación de controversias ante la Junta y Tribunales Federales de Justicia Fiscal y Administrativa. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el IMSS sobre las prestaciones que esta ley otorga deberá tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ahora jueces federales en materia laboral. En tanto que las que se presenten entre el IMSS y los patrones y demás sujetos obligados se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Un acto definitivo en contra de un trabajador, de un beneficiario, tiene índole laboral y se ventila ante las autoridades laborales. Un acto definitivo en contra de un patrón tiene índole fiscal y se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Sí? Entonces, si el señor Burmester va y pide una pensión y se la niegan, tiene dos vías: recurso de inconformidad o juicio laboral. ¿Sí? Ustedes agotarían la inconformidad, yo no. Directamente un juicio laboral. Ahora, ¿qué argumentos podemos tener en contra del Seguro Social? Primer punto, partimos de que el Seguro Social tiene razón. Ojo, el Seguro Social tiene razón, fue una afiliación incorrecta, donde el Seguro Social cometió errores es en aceptar esa afiliación y no manifestar absolutamente nada. Ese es un primer punto. Hay un beneficio indebido del Seguro Social por estar cobrando cuotas que no va a reconocer en una contraprestación. Algunos me dicen, ok, vamos a pedir la devolución de las cuotas. Eso no resuelve absolutamente nada. Y además el señor Burmester no va a poder recuperar 50 años aportados. ¿Cuántos años va a poder recuperar? 5. Ahora, yo no pagué mis cuotas para que los tuvieran en un banco que se llama Instituto Mexicano del Seguro Social, que ni siquiera me paga intereses. Entonces, olvídense, si yo le digo al señor Burmester que mi estrategia va a ser recuperarle 5 años de cuotas, me va a correr al igual que su director de recursos humanos. Yo lo que le tengo que entregar es una solución para que él tenga una pensión. ¿Qué argumentos puedo esgrimir? Uno, obviamente el silencio del Seguro Social para cuando afilié al señor Burmester por primera vez. Pero adicionalmente, hay dos documentos importantes que vamos a analizar capítulos más adelante en el pago de las cuotas, que se llaman la EMA y la EVA. EVA no es el muñequito este que sale en la película de Wall-E, ¿sí? ¿Qué son la EMA y qué es la EVA? La EMA y la EVA son propuestas de pago. ¿Quién las emite? El IMSS. ¿Qué significan la EMA y la EVA? EMA, emisión mensual anticipada. ¿Qué significa la EVA? Emisión bimestral anticipada. La EMA y la EVA son propuestas de pago que emite el Seguro Social. No se me preocupen mucho por
por estas dos figuras porque las vamos a ver más adelante. Pero quiero utilizarlas en el supuesto en el que hoy estamos platicando. ¿Sí? Entonces, la emisión mensual y la emisión bimestral son propuestas de pago que emite el IMSS. Y es una sugerencia de cómo debo de pagar. Anteriormente, los notificadores del Seguro Social pasaban a todas las empresas a entregar en papel las EMAs y las CEBAs. Las EMAs eran en un color, eran tamaño oficio, en posición horizontal, y la EMA, la mensual, era como color verdoso, y la bimestral era en color como un rojo rosa, que iba y entregaba a cada patrón. En esos documentos, el IMSS me decía, tú tuviste en este mes o en este bimestre a estos trabajadores tantos días, sí, parecido a las listas de rayas, Juana, tantos trabajadores por nombre, tantos días, tanto sueldo y cuánto debes de pagar. Las empresas que eran muy robustas, empresas con buenos aparatos administrativos, pues agarraban sus hojitas y las aventaban al cajón o las aventaban a la basura, ni las pelaban. Algunas empresas con aparatos administrativos menos sólidos, menos robustos, pues las revisaban, las leían y decían, ese acto en el cual toman la M y la EVA y pagan, transmuta este documento en una cédula de determinación, porque el patrón la está haciendo propia y con esa va y paga. ¿Sí? Bueno, esa EMA y esa EVA que le emitieron al señor Burmester durante 50 años, adivinen quién aparece, el nombre de quién aparece en esos documentos, entre muchos trabajadores. Pues de él mismo, por supuesto, del señor Burmester. ¿Qué lógica o qué razonamiento existe de que el Seguro Social me ha emitido documentos durante 50 años donde dice que tengo que pagar las cuotas por el señor Burmester y que al final venga y me diga que siempre no, que esas cuotas están mal, que no debía haberlas pagado, si ellos mismos me han emitido las cédulas mes tras mes, bimestre tras bimestre, donde me han dicho que yo debo pagar por mí mismo? Ese es un reconocimiento, como dice Ana Gabriela, de que me están aceptando esas cotizaciones y esa afiliación y esas cuotas. Tenemos una gran ventaja, que el Seguro Social es un mal litigante, ¿sí? Entonces, estos elementos aunados de las deficiencias que tienen en los litigios dan lugar a que estos procedimientos se ganen. Pero vamos a suponer que el señor Burmester hubiera venido conmigo cuando tenía 40 años. De ninguna manera yo le hubiera dicho, sigue cotizando como estás, porque no es ético que yo vea que una persona está dirigiéndose a un camino oscuro, tenebroso, donde va a tener problemas y yo no se lo diga. Entonces, si yo veo a una persona que está cotizando en su propio registro, yo se lo advierto y le digo, estás cotizando mal, no puedes cotizar en tu propio registro. Ahora, si ya tengo un problema porque esta persona ya llegó a la edad de pensión, cotizó en salarios altos y topados, pues no me queda de otra opción más que ir, pedir la pensión y esperar a ver qué ocurre. A mí, como despacho, mi despacho es un despacho de abogados. A mí me conviene que las personas no me hagan caso, se equivoquen y tengan problemas. ¿Por qué? Porque si yo voy y tramito la pensión de un trabajador y en vía administrativa me la otorgan, ¿yo qué cobro? O sea, mi despacho, ¿qué cobra por un trámite de pensión? Ok, cobra un mes de pensión. Si una persona va, le tramito su pensión en mi despacho
y recibe sus primeros 3, 4 meses de pensión, de esos 4 meses yo le cobro 1. Si su pensión es de 20,000 pesos y en su primer pago le dan 80,000 pesos, le cobro un mes. ¿Qué pasa si le niegan la pensión? ¿Y qué pasa si tengo que irme a un juicio? Pues si yo quiero un juicio, dependiendo la complejidad del juicio, pues llego a cobrar 30, 40, 50% del retroactivo que yo le consiga. Aclaro que soy un despacho caro. Como dice Juan Carlos, yo normalmente, no sé si ya a Juan Carlos le llevé un juicio, pero yo normalmente cobro 50% del retroactivo. Y si el señor Burmester le iba a tocar una pensión de 50,000 pesos, 60,000 pesos, porque sí tenía salarios muy altos, estaba más de 65 años de edad, 100%. ¿Cuánto creen que dura un juicio de este tipo? No con la nueva reforma laboral, sino con la anterior. ¿Cuánto tarda un juicio? 3, 4, 5 años. La media es 5 años. Le van a pagar 50,000 pesos por 13 pagos al año, por 5 años, pues 3 millones y fracción, ¿sí? A mí me conviene que las personas tengan problemas, tarden, les nieguen las pensiones. Pero vuelvo al tema ético. Yo no puedo atender a una persona como mi cliente y ver que va a tener problemas y no advertírselo, ¿sale? Entonces, centrando al punto, vuelvo a señalar. El presidente del Consejo de Administración, administrador único, no debe de cotizar en su propio registro. Y si está de esa manera, está cotizando de manera incorrecta. Y hay una gran probabilidad de que esas cotizaciones no se las reconozcan el día de mañana. ¿Ok? Siguiente supuesto. Trabajadores. ¿Cuál es la forma correcta? La forma correcta, Nelson, sería artículo 13, referente a fracciones 1 y 2 y 4, dependiendo si son personas físicas o morales, que son incorporaciones voluntarias. Todavía no las vemos, las vamos a ver la siguiente clase, pero sería incorporación voluntaria. Trabajadores extranjeros. Un trabajador extranjero puede cotizar en México y puede ser sujeto del régimen obligatorio. Sí. Un extranjero y un nacional no tienen ninguna limitante, están protegidos por el artículo 1, 5 y 33 de la Constitución. Inclusive, varios me dirán, ok, para que sea afiliable al Seguro Social, además debe acreditar su legal estancia en México como con una autorización para trabajar. Ni siquiera eso es requisito, ni siquiera eso es necesario, porque si yo contrato a un extranjero que no tiene las autorizaciones para trabajar en México, eso no me excluye de la obligación de afiliarlo al Seguro Social. Que debo ver que realice las gestiones para obtener los permisos correspondientes, ¿ok? Pero eso a mi patrón no me excluye de la obligación de afiliarlo al Seguro Social. Un trabajador extranjero tiene todos los derechos de un trabajador y debe ser afiliado al Seguro Social. ¿Ok? Ya pusieron ahí varios el fundamento a través de tratados internacionales. Comisarios, siguiente supuesto, comisarios de las sociedades. Un comisario de una sociedad no es afiliable al Seguro Social en su función per se de comisario, porque los comisarios son órganos de vigilancia, ¿sí? Son externos a la persona moral, por lo cual un comisario no es afiliable al Seguro Social. Ahora bien, si ese comisario además tiene un cargo dentro de la empresa, no sé, auditor, tesorero, contador, etcétera, como dice Oscar, con excepción de la dualidad de funciones, sí es afiliable, pero por esa segunda actividad. Esa actividad que reúne los elementos de un trabajo personal, remunerado, subordinado, ¿sí? Entonces,
Como comisario per se no es afiliable. Si además de comisario tiene otra función, esa función, si acredita los elementos de una relación de trabajo, es afiliable. Perdón, ahí dupliqué lo de extranjeros. Ese punto de extranjeros va con el de arriba. Profesionistas independientes. Un profesionista independiente es afiliable al Seguro Social. Un profesionista independiente no es afiliable siempre y cuando sea un profesionista independiente. Si ese profesionista independiente en realidad está realizando actividades laborales simuladas como un contrato de prestación de servicios profesionales, como lo mencionan, por honorarios, profesionista independiente, etcétera. Si es un contrato simulado para disfrazar una verdadera relación de trabajo, pues es afiliable al Seguro Social, no por el tema del profesionista independiente, sino porque en realidad se trata de una relación de trabajo disfrazada. ¿Cuáles son los elementos para que estemos ante una figura de un profesionista independiente? Su mismo nombre lo dice, la independencia de actividad. Yo soy un profesionista independiente, tengo mis instalaciones, mis recursos para hacer cargo frente a mis obligaciones y desarrollo un contrato de prestación de servicios o un evento de prestación de servicios con una persona física o moral. Yo le facturo esos servicios y a lo mejor no vuelvo a ver esa empresa nunca o la vuelvo a ver en un año. Y previamente tuve muchos clientes intermedios a los cuales les realicé actividades, les facturé. Entonces, la independencia es evidente que se puede acreditar con el desarrollo de actividades para distintos clientes. Pero, ¿qué es lo primero que revisa el Seguro Social y el Infonavit cuando hace una auditoría a una empresa? Lo primero que les pide es todos los expedientes de las personas que estén por honorarios y por honorarios asimilables a sueldos. A las empresas les raya la figura de los honorarios asimilables a sueldo. Es como el refrán de que queremos tapar el sol con un dedo. Pensamos que por ponerle un nombre a una figura, con eso la transformamos totalmente. Ya nadie se va a dar cuenta que atrás de esa figura simulada hay una relación de trabajo. Y obviamente que esto está más que analizado, estudiado por los órganos fiscales autónomos, le hace IMSS, le hace Infonavit. ¿Por qué les piden que primero les presenten los documentos que tienen que ver con las personas que estén por honorarios y por honorarios asimilables? Porque saben que es una figura reiterada para buscar evadir, ¿sí? Y lo primero que les piden son los contratos. Ahora que nos hemos vuelto súper didácticos en la redacción de nuestros documentos, nuestros contratos los hacemos súper bonitos. Tenemos nuestro clausulado y a las cláusulas les ponemos encabezados para que sea más fácil para buscar. Y entonces le facilitamos el trabajo al del IMSS y empieza a hojear el contrato y va a encontrar un apartado seguramente, si es una simulación obviamente, que dice jornada, horario, prestaciones, lugar para el desarrollo de las actividades. ¿Y dónde está mi independencia? Si dice que tengo que ir de lunes a viernes de 8 a 3, que el lugar de prestación del servicio es en las instalaciones del patrón, que tengo que rendir informes, entregar cuentas. Y luego de ahí se brinca a la emisión de los recibos. Y resulta ser que yo le entrego a la empresa el recibo 1, y el 2, y el 3, y el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24 recibos cada 15 días por las mismas cantidades, en los mismos periodos de tiempo. Díganme, ¿dónde está mi independencia? ¿A quién más le trabajé? Esos elementos que se llaman exclusividad dan como consecuencia que el Seguro Social determine que eso es una relación de trabajo.
son simulaciones y esa persona está sujeta a una relación de trabajo y por ende es afiliable al Seguro Social. En el caso de los honorarios asimilables a sueldo, hay jurisprudencia que señala que el nombre de la figura es un nombre de carácter estrictamente fiscal y el nombre no determina si es sujeto o no de una relación de trabajo. Para determinar si es sujeto de una relación de trabajo, se tienen que atender la naturaleza de la prestación del servicio. Y si encontramos elementos de subordinación, remuneración, trabajo personal, luego entonces es una relación de trabajo. Si se parece a un pato, se oye como un pato, camina como un pato, pues es un pato. No es una gallina, no es un guajolote, es un pato. Entonces, mucho cuidado de estar haciendo simulaciones porque vamos a tener problemas muy importantes. Último punto que vamos a dejar en el mencionado, pero vamos a retomar para la siguiente clase porque ya estamos a unos minutos de concluir. Menores de edad. En menores de edad hay todo un debate con relación a la afiliación al Seguro Social. Menores de edad, estamos hablando de menores de edad dentro de los parámetros permitidos por la Ley Federal del Trabajo, no más allá de los parámetros permitidos por la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver en la siguiente clase el tema de los cerillitos, de los empacadores, de actividades de menores de edad en temas artísticos, culturales, deportivos, pero lo vamos a abarcar de manera completa en la siguiente clase. Muy bien, ya estamos 7 minutos, vamos a concluir por el día de hoy. Les agradezco con atención y el tema, hay varios que nos faltan. Ahí vienen, vean los puntos, nos faltan los menores de edad, los becarios, profesores por asignatura, comisionistas laborales, agentes de seguros, trabajadores de embajadas, trabajadores mayores de 60 años de edad, pensionados, trabajadores de servicios de condominios, casas de asistencia. Todavía nos faltan varios supuestos. Todo eso va a ser para la siguiente clase. Les agradezco tiempo, atención, a ponernos a estudiar, porque ya saben que viene la agudiña ahí, la espada de Damocles encima de ustedes. Esta semana queda subido una parte de la presentación. Yo supongo que voy a subir por lo menos hasta el primer examen, lo que vamos a ver en el primer examen, temario. Y cualquier duda, ahí me mandan algún correo, por favor. Buenas noches, me dio mucho gusto saludarlos y ver sus preguntas. Que descansen. Gracias, maestro. Que tengas buena noche. Gracias, compañeros. Gracias, Lupita. Jueves. Buenas noches. Buenas noches.